Qué gusto tenerte aquí en Interior Psychology. Gracias por aceptar esta entrevista. Buenos días, Natalie. Un placer para mí estar aquí hoy contigo. Bueno, te voy a introducir a todos y vamos a empezar con unas preguntas relacionadas con neurociencia y también la salud mental. Ujú. Entonces, voy a empezar. Hola y bienvenidos a este episodio de Interior Psychology en español. Hoy vamos a entrevistar a Ana Monviedro. Ella es una arquitecta especializada en neurociencia y percepción. Ella ha sido docente por más de 15 años, en donde su interés radica en unir teoría y práctica con un marcado valor pedagógico. Hoy vamos a hablar sobre la salud mental y cómo la neuroarquitectura puede impactar positivamente en la salud mental, en enfermedades como la depresión, la ansiedad, la demencia, y cómo logramos con estas herramientas valiosas mejorar la vida y reducir los síntomas de estas enfermedades. Cómo podemos mejorar diseños conscientes para facilitar nuestra forma de navegar y reducir riesgos en nuestras vidas. Cómo podemos promover la interacción social y estimulación cognitiva, teniendo en cuenta que la neurociencia es importante porque nos ayuda a entender cómo funciona el cerebro y cómo se relaciona con el comportamiento, con la cognición, las emociones y la salud mental. En esto nos queda muy claro que la neuroarquitectura puede ser una herramienta valiosa para el diseño de espacios pediátricos que promuevan el desarrollo cognitivo, emocional y social de los niños. ¿Qué es la neuroarquitectura y cómo influye la neuroarquitectura en la salud mental de las personas? Pues fíjate que yo siempre digo que la neuroarquitectura es una perspectiva, ¿sabes? Porque es gracias al estudio de la neurociencia que te cambia la forma de ver el mundo como arquitecto o como arquitecta. Entonces no es que sea, y siempre lo digo, no es que haya edificios que son neuroarquitectura y edificios que no lo son, sino que tiene que ver con esa mirada hacia el espacio construido en el que lo que estás viendo, aparte de paredes y suelos y ventanas y detalles constructivos o materiales, ¿no? O tóxicos o cosas intangibles, ¿no? O sea, cosas que no tienen tanto que ver con los humanos, como siempre digo, sino que lo que ves es cómo se va a sentir ese espacio y estas hipótesis que haces sobre cómo se va a utilizar, si va a ser cómodo, si va a ser incómodo, detalles como, oye, esto cómo se va a limpiar, cómo se va a cuidar, cómo va a envejecer. Entonces es un tema de que cambian las preguntas que te haces cuando piensas en la arquitectura a través, ¿no? Y desde el funcionamiento del sistema nervioso de las personas. Mm. Sí, es increíble porque pues si la salud mental se trata de mantener ese equilibrio, ¿no? ¿Cómo podemos, en esa capacidad, ¿no? De satisfacer esas necesidades, cómo puede un diseño consciente ayudar a esa persona a mantener esa salud mental, ¿no? Mira, yo creo que esto es algo que no es nuevo y que siempre se ha hecho y que en muchas ocasiones se ha hecho bien, ¿sabes? O sea, no porque ahora tengamos un campo de investigación de neurociencias aplicadas a la arquitectura, quiere decir que ahora lo vayamos a hacer bien y antes no se haya hecho bien, ¿sabes? Correcto. Entonces, esto te lo digo porque también creo que hay que saber mirar al pasado y estudiar qué ejemplos, y bueno, no es salud mental porque es salud física, pero el Sanatorio de Paimio de Álvara Alto, ¿no? Es una grandísima oda al cuidado de las personas a través del espacio. Entonces hay ejemplos que se han hecho, que a lo mejor no se han hecho teniendo un conocimiento súper exhaustivo del sistema nervioso de las personas, pero sí de las personas. Correcto. Entonces, si en vez de hablar de tuberculosis hablamos de depresión o hablamos de ansiedad o hablamos de trastornos, ¿no? De neuropatías o de situaciones que para cada persona son distintas, yo creo que la clave es estudiar a la persona en concreto, ¿sabes? O sea, conocer muy bien cómo funciona esta persona. Y yo personalmente lo que hago, ahora por ejemplo, en unos meses, seguramente una conferencia sobre accesibilidad cognitiva. Y para poder yo dar esta conferencia, lo que voy a hacer es que voy a entrevistar a gente que sé que necesita de esta accesibilidad cognitiva, Ok. para poder ponerme en la piel de estas personas y entender entonces, vale, el espacio cómo te puede ayudar. Y de hecho muchas veces lo que digo es, no vamos a mirar lo que funciona mal, sino vamos a ver lo que sí lo que funciona bien, lo que sí sale, donde sí sientes confort, ¿no? Que Ok.
es muy criticado. Hay muchas investigaciones sobre el estrés, sobre la ansiedad, sobre la tristeza, sobre todo lo negativo, sobre todo lo malo, sobre toda la enfermedad, sobre el cáncer, sobre... Y es, ¿por qué no cambiamos el mindset y dejamos de fijarnos en todo lo que sale mal y cuáles son las razones por las que mal funcionamos y damos un viraje y vemos, vale, pues cuándo sí sale bien, cuándo encuentras confort, cuándo te encuentras bien, ¿no? Y entonces voy a poner el foco ahí, en la felicidad, en el bienestar, en el... y el resto a mí personalmente no me interesa tanto, ¿sabes? Entonces, si hablamos de salud mental, una persona con problemas de salud mental, con una depresión, con lo que le esté pasando, con un malestar, da igual, aunque no tenga un diagnóstico, ¿sabes? Tiene que también poder identificar momentos de bienestar. Claro, y Y, precisamente ahora que lo dices, me trae a colación una conversación que estaba teniendo hace una semana con un amigo y me decía, pero ¿qué es esto de la neuroarquitectura? Es que no entiendo nada. Yo le digo, piensa en un modelo salutogénico claro, en esto vez de es. un modelo. ¿Y qué es eso? Entonces le expliqué, ¿y qué es salutogénesis y qué es patogénesis? Y ahora que lo dices, entonces caigo como en cuenta que estás muy alineada, ¿no? A esta cultura más positiva, en vez de Claro. quedarnos en tratar de reparar lo que es irreparable. Sí, 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 porque creo que también es, al final es un tema de mindset, ¿sabes? Es la perspectiva desde la que tú estás entendiendo la situación, ¿sabes? Y no quiero hablar del problema. A mí muchas veces, bueno, casi siempre que me contratan o que hablan conmigo, que me llaman, es porque hay un problema, ¿sabes? Entonces me dicen, hay un problema, y yo siempre digo, no es un problema, es una situación. No, y no es negativo, porque, por ejemplo, uno de estos problemas del proyecto Jugar el Espacio era que los niños llegaban y jugaban, hacían ruido, destrozaban todo, y yo pensaba, bueno, es un problema para los adultos, pero para los niños está fenomenal, para ellos no es un problema. Claro, Entonces es un tema de perspectiva, para quién es un problema. Entonces, para los niños es la situación ideal porque ellos están felices y a gusto. Ahora, el problema es para los adultos, ¿sabes? Entonces, es decir, bueno, hay un problema, pero depende de la perspectiva desde la que tú observes, ¿sabes? Luego hay que hacer modificaciones para que el lado que observa una problemática, pues no la perciba como tal, correcto. ¿sabes? Ese es un ejemplo, por ejemplo, uno de los ejemplos de estudios, ¿sí? Que se Ujú. han mostrado qué relación hay entre el diseño arquitectónico y el bienestar emocional. ¿Tú Ujú. podrías decirnos otros ejemplos más o quizás de tu libro? ¿Ejemplos de estudios o ejemplos de...? Porque hay un montón, o sea, hay muchísimos, muchísimos. Claro, pero mira, yo lo que te puedo contar son, y es como lo veo yo dentro de la investigación barra práctica, tenemos como dos maneras de hablar de este campo. Una cosa son los estudios con metodologías científicas, ¿no? O con metodologías rigurosas que suceden en laboratorios con grupos controlados, ¿no? Con estadísticas, con todas estas métricas, etcétera, etcétera. Que tiene que cumplir unas situaciones muy concretas para que puedan ser medibles y para que pueda ser como lo que se llama evidencia científica, ¿sabes? Entonces esto es como un tipo de investigaciones, que son tipos, lo que normalmente vemos en los papers, ¿vale? Sí. Pero luego lo que pasa que eso hay un montón. Entonces, bueno, pues ahí la relación de la exposición a la luz solar con el bienestar, todo el tema del circadian rhythm, ¿sabes? Todo el ciclo circadiano, Lo biológico. cómo ayuda. Todo esto, hay un montón, o la exposición a CO2 y cómo impacta en el aprendizaje. Bueno, un montón. Te podría decir un montón de estudios que luego, si quieres, te puedo mandar una selección. Pero lo Correcto. que nos interesa es que esto se estudia en poblaciones concretas, en casos concretos, que son cosas como muy específicas. Eso no se puede siempre extrapolar, ¿sabes? Pasa, por ejemplo, con el libro de Psicología del color, que es un libro de una investigadora alemana que entrevistó a 2.000 personas, pero en un momento muy concreto, en un tiempo muy concreto, de una cultura muy concreta, etcétera. Entonces, esta información, que es fantástica, y no sé si lo conoces, es el libro este que tiene como rayitas de Sí, colores. lo tengo. Bueno, esto es válido para esa población, pero si lo llevamos a una región de las montañas de Perú, ¿sabes? Ujú. Hay cosas que no valen, porque la cultura modifica esto, ¿vale? Claro. Entonces, esto por un lado. Y luego, por otro lado, tenemos la evidencia de la praxis diaria y todo lo que habitualmente se relaciona más con la intuición del arquitecto o del diseñador, ¿sabes? Que no tiene esa evidencia científica, pero tú al final conoces a tus usuarios, ¿sabes? Yo que soy profesora y diseño espacios educativos,
al final yo como docente conozco a mis estudiantes y sé cómo les viene bien sentarse y sé cómo les viene bien trabajar y sé que un grupo aprende mejor de una manera y otro grupo aprende mejor de otra. Por eso siempre digo que hablamos de neuroarquitectura, pero no podemos tener el manual aplicable a todas las personas. No podemos, Correcto. claro. Y podemos hacer diseño basado en evidencia, pero hay que saber extrapolar, porque no todas las evidencias valen para todos los diseños. Me ¿Sabes? gusta este término extrapolar, porque Ujú. o sea, aquí sufrimos muchísimo con esto, ¿no? No puedes aplicárselo a todo el mundo. ¿Cómo? Claro, es que no puedes, pero eso no es malo, ¿sabes? Eso es bonito también. O sea, Claro. y yo siempre digo que sirve de inspiración. Tú coges una investigación, ves unos datos, ves lo que ha salido y lo que tienes que es probar o hacer una hipótesis sobre si eso mismo te funcionaría a ti en tu proyecto, No, y ¿sabes? esa empatía que tienes que desarrollar tú como Ujú. diseñadora, arquitecta, para no como transmitir ese egoísmo que normalmente van Claro. a tener los arquitectos, ¿sí? Para Ujú. imponerse, ¿no? Entonces, esa empatía puede ser como también trabajada un poco en estos procesos. ¿Y cómo se puede utilizar la neuroarquitectura en el diseño para espacios con personas con trastornos mentales como la ansiedad o depresión? Yo creo que más que aquí a lo mejor la respuesta que esperas o que espera mucha gente es decir, pues hay que hacer esto, esto y esto, ¿no? O sea, creo que la respuesta no son soluciones espaciales, Sí. sino que la respuesta es cómo tener la perspectiva del problema, entre comillas, ¿sabes? O sea, cómo hablar con estas personas. Pues a lo mejor hay que intentar hablar con sus familiares, entrevistarles, conocer cómo es su día a día, conocer cuáles son sus momentos malos, sus momentos buenos, cuáles son sus necesidades fisiológicas, sus necesidades socioemocionales y sus necesidades cognitivas. ¿A qué tipo de información tienen que tener acceso? ¿Sabes? Entonces, y para esto habrá que rodearse no solo de la propia persona con una enfermedad mental, en este caso, ¿no? Sino también de las personas que conviven con ella o con él, o de los profesionales incluso que le tratan, ¿sabes? Porque ellos son... Nosotros, por ejemplo, igual para espacios hospitalarios, ahora estoy colaborando con un proyecto que quieren hacer unas transformaciones en las consultas de pediatría, ¿no? De enfermería pediátrica, perdón, en los centros de salud, ¿no? ¿Con quién trabajamos? Pues con las enfermeras de pediatría. ¿A quién le voy a preguntar? A Claro, enfermeras de pediatría, a mamás, y habrá que ver cómo se comportan los niños, cómo lo pasan mal y cuáles son las necesidades que pueden cubrir a través del espacio. No puedo coger un manual, ni puedo. No. Entonces, yo creo que. Y tiene que ver con un cambio en la metodología de trabajo, ¿sabes? No es sentarte a dibujar, ya hacer un proyecto no es me siento, dibujo, miro referencias, miro revistas, miro el Neufert y tal. No, eso va después, eso es una parte muy pequeña del trabajo. Que de hecho nosotros en el estudio tenemos, pues hacemos los focus group, hacemos entrevistas, cuando podemos utilizamos neurotecnología para rastrear y medir todas las respuestas emocionales y luego al final ya viene el proyecto. Pero esa es la parte como más ingenieril casi, ¿sabes? Que siempre digo que es lo que nos diferencia a los ingenieros de los arquitectos. Que los arquitectos y arquitectas o diseñadoras o arquitectos o diseñadores tenemos que estar en contacto súper estrecho con el usuario, porque si no, no. Si estamos en contacto con la máquina y no con el usuario, se desvirtúa la arquitectura, que es lo que ha pasado. Por eso ahora tenemos que hablar de neuroarquitectura, ¿sabes? Para revirtualizarla, para recoserla. Mm. y ahora que me hablas de pediatría, me estabas diciendo pediatría, ¿no? Sí, sí, enfermería pediátrica. Mm. Podríamos hablar también de pacientes con demencia. Ellos sufren, sí, de desorientación, pérdida de memoria. Entonces, ¿cómo la neuroarquitectura podría ayudar a mejorar esa calidad de vida de esas personas mayores? Hay un montón de hipótesis que nos regaló John Paul Eberhard en su libro Brain Landscape, que seguro conoces, que hablan específicamente de esto. Yo siempre digo que este libro está muy bien, pero que ya está un poco anticuado porque ha evolucionado todo tan rápido en los últimos 10 años Sí. que... pero hay muy buena inspiración. Entonces, por ejemplo, Eberhard habla mucho del tema de las comidas, ¿sabes? De cómo hacer comidas al estilo familiar para favorecer la interacción social, porque favorece el apetito, ¿sabes? Sí. Entonces, por ejemplo, el diseño del espacio del comedor tiene una influencia en cómo el anciano con demencia utiliza el comedor y cómo se relaciona.
Pues Claro. fíjate, ¿sabes? O sea, esta es una de las hipótesis. Hay otra hipótesis que habla de la iluminación. Entonces dice que la iluminación tiene que ser extra, porque normalmente hay problemas de visión. Tiene que Claro. haber mayor contraste y tiene que estar muy clara la señalización. El proyecto de wayfinding tiene que estar súper pulido. Porque claro, eso lo que hace es que les favorece el tener autonomía. Una persona mayor que si tú le alargas la autonomía, le estás alargando la calidad de vida, ¿sabes? Y le estás ayudando a poder navegar por el espacio, a poder moverse, a sentirse mejor. Habla también de la memoria, ¿no? Otra hipótesis es el favorecer que las personas con demencia tengan cerca de ellos y de ellas cosas personales, fotografías de su pasado, olores cercanos, flores del sitio en el que viven, no lo sé, cosas con las que hayan estado en contacto a lo largo de su vida, porque eso favorece la memoria a medio, largo y al final a corto plazo también, ¿no? Y luego hay un montón de detalles que yo he aprendido entrevistando a gente o trabajando, leyendo a otras personas, como cuando se estudian las affordances, ¿no? Se habla mucho de qué es lo que nos dicen los materiales. Affordances. Con las affordances, claro, si tú, por ejemplo, pones una estantería de diseño súper guau con tal, una persona con demencia no sabe que es una estantería, no lo reconoce, o un pomo de una puerta. Cuando Y te te pierdes pierdes, tener demencia. Y lo digo yo que claro, pasa aquí muchísimo con tanta modernidad. Y yo digo, pero, y se me viene affordances, affordances, affordances. ¿Qué claro, significa? claro, claro. Entonces, todo al final, las affordances es una perspectiva súper buena para entender qué es lo que pasa en esta conversación que la persona con demencia, y me da igual que sea una persona con demencia, que por ejemplo, una mamá que llega con su bebé a urgencias porque el bebé no puede respirar, por ejemplo, y estás con el estrés súper disparado, tienes la amígdala funcionando a tope, el hipocampo no te va a funcionar, no te vas a acordar de nada, la ínsula está totalmente anulada, no puedes tomar decisiones, estás en huida, ¿no? Estás con el sistema simpático a tope, Total. ¿sabes? Claro, entonces, y a mí me ha pasado como A mí me ha madre, pasado, ¿sabes? Y madre, decir, no puedo entrar al hospital, ¿dónde está la puerta? Por Dios, ¿dónde está la puerta? ¿No? Pues es decir, la persona que va a usar urgencias va a venir en un estado, su cuerpo va a venir en un estado anormal, ¿sabes? Donde tiene el simpático disparado y le va a pasar esto, esto, esto y esto. O sea, tampoco es tan complicado, ¿no? Lo que pasa es que si no lo sabes, pues tienes que hablar con alguien que esté habitualmente en urgencias, por ejemplo, ¿sabes? Claro. es increíble. Me pasó también algo así y yo llegué con el niño, con mi hijo, que se rompió su piernita y yo cuando entré a emergencias dije, agárrelo. No, Claro, lo lancé, se lo lancé a una enfermera porque no supe qué hacer. claro, Entonces, claro. ahí el tema de affordances. Y otra pregunta, ahora que aprovecho porque estoy muy feliz de hacer esta entrevista en español. ¿Affordances tiene un significado en español? ¿Cuál es la traducción? ¿O Yo lo traducía al ya no lo traduzco, pero al principio lo traducía como las permisibilidades. ok, Pero esto es, o sea, esto es una traducción mía, ¿sabes? No sé cómo traducirlo. encanta. Anil Seth, que es un neurocientífico que habla de cognición, no sé si le conoces, que es fabuloso, Anil Seth, pues Anil le pone otro nombre, que ahora no recuerdo cuál era, eh, pero en su libro La creación del yo habla de este tema y lo traduce, bueno, que no lo traduce él porque el libro está escrito en inglés, pero la persona que hace la traducción, que es una traducción excelente, mira que es difícil traducir estos textos, está muy bien traducido y le dan otro nombre, que ahora mismo no recuerdo cuál es. Pero es que yo lo uso en inglés porque Claro, es que es más fácil para nosotros también. sí, sí, es que es en inglés Pero la realmente. razón por la que hice esto en español es porque es muy fácil hablar contigo en español porque eres española y no había hecho ninguna entrevista en español y creo que Ujú, hace falta, ¿no? Hace falta. ujú. Sí, En- sí, este es el significado. O sea, yo mi trabajo es igual, porque yo todo lo que leo, todo lo que estudio, todo lo que hago es en inglés y me daba pena que gente que no habla inglés, además no es solo hablar inglés, hay que dominarlo, porque son, entonces, bueno, intentar traducirlo, pero bueno, ahí me queda todavía pendiente el wayfinding, affordances, embodiment, hay cosas que no soy capaz de Encarnar. Y yo traducir. me la paso mirando, seguro encarnar es embodiment, seguro Sí, no es me como suena. corporeizar ya, bueno, en fin, aquí Corporate. tenemos otro debate también aquí abierto. Bueno, entonces, ¿cuáles son algunos de los desafíos que enfrentan los arquitectos y diseñadores al aplicar neurociencia cognitiva en sus proyectos? Pues mira, Natalie, aquí hay como varios frentes abiertos, porque ya hay mucha gente que se está empezando a formar porque le interesa.
¿sabes? Entonces, por un lado tenemos como los arquitectos o diseñadores que son muy escépticos con esto porque lo ven como una estrategia de marketing y dicen, no, esto no, tal. Luego la gente que se ha empezado a meter se da cuenta de, oye, esto realmente va a cambiar mi práctica profesional, ¿no? Y entonces están empezando a cambiar y luego hay estudios que ya lo tienen súper incorporado y súper avanzado, ¿no? Sobre todo estudios americanos. ¿No? HKS, con Upalinanda, toda esta gente ya sabe perfectamente o tiene un buen equipo, ¿no? Gestado para esta nueva forma de diseñar. Entonces, en el primer grupo las personas que son súper escépticas, yo creo que para poder empezar a aplicar las neurociencias al trabajo de arquitectura, hace falta este cambio de perspectiva, ¿sabes? Claro. Y deshacerse y quitar la carga marketingiana que desgraciadamente pues, ha tenido, como todo al principio, ¿no? Que no es una cosa para vender la neuroarquitectura, sino que es para mejorar el proceso del proyecto arquitectónico, ¿sabes? Luego, las personas que ya se están empezando a formar, hay una gran dificultad, sobre todo yo que he dado, que llevo varias formaciones y que doy clase a universidades y demás, es mucha información. ¿Sabes? Tú que has entrevistado a mucha gente lo sabes, hay muchas perspectivas, hay muchas vías, muchas formas de verlo y puede ser abrumador el decir, pero esto realmente cómo lo cojo, ¿no? O sea, ¿cómo lo recibo? No puedo ni recibirlo de la cantidad de información que es. Entonces yo creo que ahora la clave y lo bonito, el momento en el que estamos, es que se puede especializar la gente. Claro. Claro, entonces tú puedes decir, bueno, pues estamos, ¿no? Mi trabajo gira en torno a la estética, a la experiencia estética, o gira en torno al bienestar fisiológico, o al bienestar cognitivo, o a las relaciones sociales, o a la antropología histórica, ¿sabes? O sea, decir, vale, y entonces cuando ya tú decides cuál es esta perspectiva o este pilar fundamental, entonces desarrollas la metodología específica para seguir, ¿no? Y para tener la perspectiva desde la neurociencia en la estética o la neurociencia en la memoria o en los sentidos, ¿sabes? Entonces yo creo que esto es como, o sea, creo que es lo que va a empezar a suceder en los próximos años. Correcto. No, es increíble. Por ejemplo, si te pregunto cómo se pueden aplicar los principios de la neurociencia cognitiva en el diseño de hospitales, que ya me hablaste, que ya estás, Ajá. y centros de atención médica para mejorar la vida de los pacientes, ¿tienes has hecho algún otro proyecto aparte del de pediatría? Pues hace poco para un hospital propusimos una posible colaboración, aunque no ha salido, pero aquí, por ejemplo, lo que hacemos, que era para pacientes de oncología, es hacer entrevistas, ¿sabes? Es hacer entrevistas. Y las entrevistas son súper útiles. Eso lo digo yo siempre. Claro, entonces pero hay que hacer la entrevista antes de hacer la transformación del espacio y después de hacer la transformación del espacio, para luego poder hacer la comparativa, ¿sabes? Ok. Entonces yo creo que las entrevistas es fundamental. Si hablásemos de otro tipo de edificio, como por ejemplo yo hago muchos espacios educativos, si se hace una transformación, yo lo que hago son rúbricas de evaluación, ¿sabes? Entonces yo construyo una rúbrica para evaluar el espacio existente, Ok. de acuerdo a la neurociencia, con cosas que yo he aprendido de la neurociencia, por ejemplo. Entonces, todo esto va de desarrollarse y de crear nuevas metodologías de trabajo. Claro, a mí este es mi expertise, ¿sabes? Yo creo la metodología, hago tal y luego con Alba, con mi socia, es cuando ella dice, vale, pues ahora vamos a ver cómo todo esto lo utilizamos. Bueno, en realidad la metodología también me ayuda a ella, porque yo siempre doy como un primer draft, pero ella lo modifica, lo cambia y lo mejora, ¿no? Y lo diferencia. Bueno, si es espacio de oficinas es así, si es espacio educativo es de esta manera, y si es hospitalario tenemos que meter otra variable, ¿no? Entonces, Se complementan ya, porque tú empiezas como tienes la idea y ella te la ayuda a desarrollar. claro, claro, claro. En mi caso, Alba, además, sabe mucho de la vida en obra. Ella tiene mucha más experiencia que yo en lo que es la ejecución de la obra. Entonces, el tándem es fundamental, ¿sabes? Yo tengo más experiencia en lo que es la investigación y todo el tema de las fuentes y demás, aunque nos solapamos, porque ella también sabe investigar, pero hay que hacer equipo, ¿sabes? Que esta es otra de las conclusiones. Hay que tener un equipo de profesionales y para cada tipo de proyecto o si solo haces arquitectura educativa, tu equipo tiene que ser profesores y alumnos, ¿sabes? O sea, el equipo de diseño tiene que estar formado por las personas o por los usuarios tipo que utilicen el espacio.
Por eso hay que hacer fichas de user persona, diagramas de user journey, ¿sabes? Perdona que lo digo en inglés, pero, Dilo. pero, ¿sabes? O sea, todo este material que te ayude, y a veces habrá que llegar más en profundidad y otras veces menos, pero es material que te tiene que ayudar a conocer cómo se va a utilizar el espacio, Claro. ¿sabes? Ah, Ese interés tuyo por unir teoría y práctica, Alba ayudándote en el ujú, camino, eh, tiene un marcado valor pedagógico, ujú. ¿verdad? Entonces, Sí. cuando tú hablas de todo esto, todas estas herramientas que utilizas, eh, también te quiero decir gracias, sí, Ujú, gracias por todo esto que haces porque tiene un valor muy noble, porque como lo dijiste, no es solamente diseñar, sino vamos a diseñar conscientemente, pero no para facturar y no para que algo se vea lindo, sino también para hacer algo mejor para el mundo. Y a mm, esto sí te digo gracias por todo tu trabajo, porque esto toma muchísimo tiempo, investigación toma muchísimo tiempo y quizás no se aprecia. Cuando tú hablas de entrevistas y que tienen mucho valor, también pienso en mí y todo lo que hago, pero también para investigar, ¿no? Para aportar. Pero ese trabajo ujú, que tú haces con Sheets, con todo lo que tienes elaborado para mejorar ujú. mental de las personas, de los niños, es un acto muy noble. Entonces te quiero decir gracias Gracias, gracias a ti. por todo, ¿no? Fíjate que yo siempre digo, y el libro, de hecho, que tú lo tienes, gracias, yo no lo he escrito y el trabajo que hago no es para arquitectos y diseñadores, ¿sabes? O sea, es para las personas, porque igual que sabes que tienes que comer bien, que tienes que hacer ejercicio, tienes que saber qué te está diciendo el espacio en el que vives. Claro. Y un espacio salubre no es solo salubre por el tipo de aire que respiras o por el agua que bebes, sino también por lo que estás viendo, lo que estás escuchando, lo que estás sintiendo, ¿sabes? La ergonomía solo se ha entendido históricamente a nivel de postura, ¿no? Yo estoy sentada en una fitball, por ejemplo, que siempre tenemos en casa, pero es que la ergonomía también puede ser sensorial. Y esto, o sea, al final soy profesora de instituto, ¿sabes? Y a quien se lo enseño es a mis estudiantes de instituto porque en el futuro van a ser adultos, ¿sabes? ¿Qué edades tienen? Desde primero de la ESO hasta segundo de bachillerato, de 12 a 17 años, 18 si alguno ha repetido. Es una retroalimentación, ¿verdad? Tú Ujú. aprendes mucho, tú Claro, es fundamental. Mi vida no tiene sentido si no estoy en las aulas. Sí. De hecho, ahora llevo un año sin dar clase porque estoy dando conferencias y estoy haciendo como un trabajo más de investigación y escribiendo más y demás, pero me gustaría volver a las aulas y volveré a las aulas. estás metida de cabeza, más bien dilo, estoy, Sí. llevo un año metida de cabeza en eso porque eso te emociona muchísimo y quieres aportar. Es que siempre era mi hobby hasta que la pandemia de repente la gente le empezó a interesar y he podido trabajar de esto, pero realmente yo cuando empecé con esto no... De hecho, cuando presenté el proyecto de tesis doctoral, que yo Y ya estaba, pensaba... tú tienes 15 años en esto, yo ya te había visto, yo dije, yo a ella no la he entrevistado, pero resulta que ella está ahí antes de muchos de hablar Sí, de este bueno, tema. claro, yo vivía en Estados Unidos en el año 2013 y en marzo del 2014, porque en febrero entregué la tesis y en marzo que tuvimos el Spring Break, dije, me voy a San Diego que tengo que ir a la ANFA, pensando que la ANFA era algo y me planté ahí en el New School y me dijeron, no, aquí no hay nada, la ANFA no es una cosa, la ANFA y yo, ¿what? Digo, no me lo puedo creer, pero yo pensaba que era un sitio y me dijeron, no, no, eso es una cosa bianual, que la gente se junta, da Hombre, sus conferencias y ya está. Y ujú, ese verano iban a hacer unos cursos y yo quise hablar creo que se llama Kirk, pero no me acuerdo del nombre. Bueno, él era el director de la New School por aquel entonces y pedí reunirme con él y me dijo, ¿pero qué haces aquí? Y digo, es que quiero estudiar neurociencia aplicada a la arquitectura. Y me dijo, es que este verano vamos a hacer un curso, pero es una cosa como muy pequeñita, no hay... Y me dice, tú con lo que me estás contando ya sabes más de lo que vamos a enseñar en este curso de verano. Y la verdad es que mi decepción fue muy grande, pues, ¿sabes? Porque yo ya había hecho la formación en neurociencia y percepción en la Universidad de Duke, yo ya, entonces, bueno, siempre sentía pues que me faltaba formación, ¿sabes? Y al claro, final lo que he hecho ha sido crear yo mi propia formación, estudiando neurociencia, estudiando psicología. Ahora empiezo el máster en neuropsicología, bueno, ahora ya la semana que viene empiezo el máster en neuropsicología, porque hay que juntarlas, o sea, hay que hay crear una nueva carrera, ¿sabes? hay que juntarlas y yo percibí un poco de discriminación con los psicólogos con los Ujú, arquitectos, ¿no? Como que ustedes qué hacen aquí, no los necesitamos, no, sí nos necesitan, ¿y por qué no? Claro que sí, y hay mucha arrogancia, ujú. hay mucha arrogancia, yo creo que la empatía es imposible con tanta arrogancia, entonces, ¿cómo puedes ayudar a los demás con tanta arrogancia desde tu... Pero es que son profesiones distintas.
¿sabes? O sea, son cosas diferentes. Yo, por ejemplo, ahora he hecho una colaboración con el Ayuntamiento de Barcelona y se va a empezar un plan de transformación de todos los institutos, de las aulas. Son 80 y... Creo que son 83 centros los que se van a transformar. Entonces va a ir muy poco a poco, porque esto, o sea, imagínate, es una maquinaria, hay que transformar un montón de cosas, los budgets van por separado para cosas específicas, ahora había uno que es para mobiliario, espero que en el futuro haya uno para acústica, otro para, no, o sea, va como por separado. Entonces, claro, cuando se habla de estas transformaciones, yo fui muy clara con el equipo y dije, yo no tengo mi impronta y un estilo que os vaya a dar, yo no os voy a decir cómo tenéis que hacer las cosas. Yo lo que os voy a ayudar es a hablar con los docentes, a entrevistar a los estudiantes, a ver qué es lo que necesitan, conocer la metodología que utilizan en el aula, o sea, vamos a intentar averiguar cuál es el uso que hacen del espacio para ofrecerles un modelo que los docentes puedan adaptar a lo que ellos y ellas necesitan. Entonces, no es que ahora todas las aulas van a ser así y esta es la tipología de aula. No, se les va a dar una colección, un catálogo de muebles, de sillas, de cortinas, de no sé qué, y tendrán que transformar y que intercambiar de acuerdo a lo que los docentes quieran. Entonces, no es que yo tenga un estilo como hay otras arquitectas, otros arquitectos o diseñadores que lo ves y claramente esto es de Ana Monviedro. Bueno, pues no, no. Y además es que no quiero que sea Me así, parece no quiero que... terrible, me parece terrible, fatal que Pero sea. bueno, pero es lícito, ¿sabes? Si hay alguien que está muy bien y tienes tu estilo, y es algo que es complicado también, desarrollar un estilo propio. Tú ves un edificio y dices, esto es de la época buena de Bofill, ¿no? Por cómo está construido. O esto es de Alvar Aalto, porque tiene estos detalles y estas cosas. Eso también tiene su valor. Lo que pasa que mi perspectiva es que eso no lo voy a poner yo, sino quiero que lo ponga el usuario, ¿sabes? Porque ahí está la empatía, Claro. en esa conectividad, en esa conexión, ¿no? Y lo decía Johanny Palasma en una de sus conferencias y eso me Ujú. enamoró, ¿no? Que esa coherencia solamente la consigues escuchando, esa coherencia, lo que quieres hacer en el diseño y al final lo que va a resultar, solamente la obtienes escuchando al usuario y siendo Sí, empático. Y esa sí, sí. coherencia se rompe cuando sí, es muy lindo y todo que tengas tu estilo y tu toque, tu marca, pero no para mejorar la salud mental o no para incrementar niveles de felicidad o lo que tú quieras, Eso es. ¿no? Sí, sí. Y luego creo que tiene que haber una mayor implicación del usuario en el espacio construido, ¿sabes? Que esto también, por ejemplo, hay las viviendas de la Catón y Basal, ¿no? Las ampliaciones que hacían en las viviendas, no sé si lo conoces, que hacían estas ampliaciones en las terrazas. Y entonces la ampliación es la misma, todas las casas se amplían igual, pero luego todas las casas son distintas. Y este es el proceso de habitación. Esto es la arquitectura, ¿sabes? El que una persona luego lo use y lo llene de su vida y le Bellísimo. dé... Es que a mí esto me parece bellísimo, pero hay arquitectos o arquitectas o profesionales que quieren que su impronta, ¿no? permanezca y firman el edificio, ¿no? Cosas así, ¿no? Como ponen su firma, literalmente. Para mí, esto yo no es que sea de otra época, porque creo que siempre va a existir, creo que son disciplinas distintas. Lo has Una dicho. está más ligada con la escultura, que esto lo digo también en el libro, ¿no? Yo cuento que una escultura está hecha para ser observada y no se toca la escultura y no se atraviesa, a no ser que sea algo como de Richard Serra, que está como entre medias, ¿no? Y la arquitectura necesita de esa interacción humana para tener sentido, si no, no... El espacio pulcro, ahora está muy de moda todas estas imágenes perfectas, impolutas, donde no hay una sola mancha, un solo juguete, un solo rastro de vida, es puramente inerte y es aburridísimo para el sistema visual. Es aburridísimo. O sea, El nuestro aburrimiento cerebro duele y el aburrimiento duele. y duele, claro, porque no, o sea, necesita, el cerebro, por eso nos gusta la arquitectura japonesa, el cerebro necesita la penumbra, necesita esta sensualidad del objeto que se ve solo la mitad o que no sabes exactamente qué es. Ahí está la belleza, ahí está, ¿no? la pregunta que se hace el cerebro y lo que te mantiene mirando la fotografía, ¿no? Yo lo veo más así, pero claro, esto a lo mejor creo que es mi visión particular y que cualquier otra me parecerá igual de bien que la mía propia, ¿sabes? Mm. Claro, sí. Bueno, me encantó esta entrevista, no sabes qué agradecida estoy y yo sé que agradecidos vamos a estar todos cuando podamos verla y prestarle atención a todas tus palabras. Eh, ¿Tú quisieras aportarle algo, decirle algo a los diseñadores hoy en día, a los arquitectos, para inspirarlos a que estudien un poquito más el sistema nervioso?
Pues yo les recomendaría, bueno, en general hago una recomendación como mundial, que es leer, por favor, que la gente lea, please read. Como Y que, no en pantallas, leer en libros. Sí, esto es como un llamamiento, ¿no? Casi un auxilio, un socorro. Porque creo bueno, que hay que es necesario, ¿sabes? Es muy, muy, muy necesario y es sumamente nutritivo. Y creo que es un campo que llama mucho la atención, pero que, como te he contado antes, puede también causar vértigo. Entonces, no aconsejaría que quien tenga interés se ponga a estudiar el sistema nervioso. Esto es algo que también digo en mis clases, no hagáis lo que he hecho yo. A mis amigas siempre se lo digo, no hagas lo mismo que he hecho yo, hazte otra cosa y así nos complementamos, ¿sabes? O sea, no hay que hacer lo mismo que otras personas, sino que tienes que encontrar tu propio camino. Y creo que una manera muy buena de hacerlo es leer autores que hayan escrito sobre personas, bueno, ¿sabes? Porque así conoces a más personas. Entonces está Oliver Sacks, está Susan, la que es escritora del cerebro convulso, Susan, no recuerdo exactamente el nombre, pero médicos o doctores, ¿no? Doctoras que hayan escrito sobre personas es muy nutritivo porque te ayuda mucho a conocer la belleza que hay por debajo de ser un ser humano, ¿sabes? De ser un ser vivo. Y para mí esa es la puerta más bonita de entrada al sistema nervioso. Y luego si quieres estudiar el sistema nervioso, estúdialo, pero sí, pero estudia a las personas, comprende a las personas, sí. Homo ludens, de Huizinga, ¿sabes? Estudia sobre cómo, por qué los humanos somos humanos. Sí, y al final es aprender sobre uno mismo. Y esto que tú aprendes sobre ti mismo, sobre, no sé, o hay que leer a Deepak Chopra, todos estos autores que te ayudan a indagar en tu persona, esto al final te va a ayudar a poder conocer mejor a las personas que tienes delante, ¿sabes? Y ese es el inicio y luego ya lo demás se desencadena. Mm. qué lindo, qué lindo. Y me acordé ahorita que estabas hablando de escritores, ¿no? Cuando se habla del coupling mecanismo, de ¿Del esta qué? ¿Del? coupling mecanismo de nuestra interacción, de cómo nos Ujú, alimentamos con el ujú, espacio. ujú, ujú, eh, yo llegué a la conclusión que ese poema de Antonio Machado, el español, que ujú. dice, caminantes son tus huellas, el camino, Se hace eh, camino al andar. se hace Ujú, camino al andar. Es que en realidad nosotros en el espacio nos hacemos nuestro camino también, ¿sí? ujú, Entonces, yo creo que es importante como mirar un poquito más este poema para poder ujú. entender a dónde vamos, ¿no? Sí, 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 muy bello, muy bonito, sí, sí. Dice, y al mirar la vista atrás se ve la senda que no se ha de volver a pisar, ¿no? O algo así, sí, justo, Correcto. Entonces, claro. es una perspectiva, como dices, la Sí, neuroarquitectura es una perspectiva y cambia. sí, y cambia. Definitivamente. De hecho, mira, fíjate, Padasma en clase, es que yo estudié en Finlandia, no sé si lo sabías, y el último año que él daba clase fue mi primer año allí. Tuve la suerte, enorme suerte, y un montón de anécdotas bastante curiosas, pero te contaré en otra ocasión. Pero él siempre dice que, que es como que estamos caminando siempre en un bosque por sitios diferentes y que los árboles que vemos siempre son los mismos, pero siempre son distintos. O sea, siempre parecen diferentes. Y claro, si a eso le sumas diferentes estaciones, diferentes momentos del día, diferentes animales interactuando con el árbol, pero tú siempre eres la misma persona, siempre estás en el mismo bosque y siempre estás mirando el mismo árbol, ¿sabes? Entonces, al final, la vida, el adquirir conocimiento, o, ¿no? La práctica, el desarrollo de la práctica profesional es como este paseo por el bosque, en el que siempre parece que estás mirando lo mismo, pero siempre es diferente. Y cada vez ves más detalles y cada vez ves mejor su geometría y ves cómo evoluciona y ves cómo se relaciona con el entorno, ¿no? Y creo que la metáfora de visualizarlo como un árbol es súper enriquecedor, ¿sabes? Claro, claro. Varela, creo que Varela también, Varela, Sí, Francisco Varela. y creo que ahí fue donde yo leí lo de Antonio Machado, y Ujú, él usa esa metáfora y es increíble. Entonces, claro. me inspira, me toca muchísimo. Qué bien, pues espero que inspiremos también a gente con esta conversación, claro. Te lo agradezco mucho. Yo sé que te tienes que ir, sé que te tienes Ujú, que ir ahora a trabajar, ujú. entonces te voy a dejar libre. Gracias. Volver a tener una segunda charla contigo. Yo sé que me la van a pedir en inglés, entonces no sé si eventualmente la daremos en inglés, si tú Ok. puedes. Sí, Muchas claro, gracias sí. por todo. Bueno, Claro, gracias a ti, Natalie, de verdad.
Me encantó conocerte y si vienes por Madrid, esto lo quito de la grabación, si vienes por Madrid, no sé en qué ciudad estás ahorita. Ahora estoy en Palma. En Palma. Ok, bueno, si vienes por Madrid, Sí, si voy por Madrid te aviso, estás en Madrid tú, ¿no? Vale, y estoy en pues sí, tengo pendientes bastantes cosas, es que este año he tenido la agenda